hermanos, buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro servicio dominical del Centro Cristiano El Conquistador. Y antes que nada les quiero mandar un gran saludo y un gran abrazo a todos nuestros hermanos que nos ven de Acatlipa, de Yautepec, de Lomas del Carril, de Tlaquiltenango, a nuestro hermano Pedro y su familia, a nuestro hermano Arturo y su familia, también un gran abrazo, a Celeste en Ciudad de México y a cada uno de ustedes que nos están viendo en su casa. Y bueno, hermanos, ya están listos para el servicio del día de hoy. Ya tienen todo ahí listísimo, su Biblia, su cuaderno, su cafecito, todo listo para poder recibir de parte de Dios en este día. Pues muy bien, vamos a leer un versículo para iniciar y va a ser el versículo de Jeremías 29:11. ¿Ya lo tienen? Y yo les voy a leer la Nueva Traducción Viviente y dice así: Pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Hermanos, y este versículo es muy lindo y es para que lo podamos meditar durante toda esta semana y en el día de hoy, porque los planes de Dios son perfectos. Él tiene unos planes maravillosos para cada uno de nosotros y qué mejor que estar en su voluntad. Sus planes son para bien y no para mal, y es para darnos una esperanza, y sobre todo en estos tiempos. Tenemos la esperanza de que Dios está con nosotros. Y bueno, hermanos, ya para iniciar con nuestro tiempo de alabanza, ¿me acompañan a hacer una oración? Gracias, Señor, porque nos permites estar este domingo aquí reunidos, Señor. Gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que nos están sintonizando en su casa. Te quiero pedir, Señor, que tu cuidado, que tu bendición, Señor, los alcance a cada uno de ellos y a su familia. Gracias, Padre, porque podemos recibir de tu palabra, de tu presencia, Señor, de todo lo que tú tienes para nosotros en el día de hoy. Señor, nosotros abrimos nuestro corazón, nuestra mente y todo nuestro ser para recibir lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero exaltar
Este es mi deseo, amarte a ti. Con el corazón te serviré. Todo lo que tengo te ofrezco a ti. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo a ti, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, amarte a ti. Con el corazón te serviré. Todo lo que tengo ofrezco a ti. Mi adoración eres tú. Hoy me rindo a ti, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy me rindo a ti, te doy mi corazón. Vivo para ti en cada palpita, mientras hay aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí. ¿Qué tal? Buenos días, hermanos. Qué gusto de que podemos reunirnos de esta manera, aunque no es físicamente, pero sí podemos hacerlo a la distancia. Gracias a Dios por todos los medios de comunicación y porque la iglesia sigue, porque estamos unidos, porque seguimos aprendiendo más y más del Señor. Reciban saludos del pastor Amado y vamos a iniciar con una oración en esta mañana para pedirle al Señor que nos guíe, que nos dirija, que Él nos hable de manera muy personal, muy especial. Padre mío, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos las gracias
sobre todo por tu amor, sobre todo por tu presencia. Estamos aquí unidos y te rogamos porque tú nos hables y sigas alimentando nuestro corazón. Y tú eres el pastor, Señor, y que cuida cada una de sus ovejas. Aquí estamos delante de ti para rogarte por ese cuidado, por tu protección, por tu sanidad. Señor, estamos esperando de ti esa revelación a nuestro espíritu. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pues el tema de esta predicación es: las circunstancias no me van a detener. Las circunstancias no me van a detener. ¿De qué no nos van a detener? De cumplir la voluntad de Dios. Yo creo que nosotros vivimos para eso, hemos nacido para adorar y para servir al Señor y para cumplir con su voluntad. Dios nos da la libertad de elegir cómo reaccionamos ante las circunstancias y encontrar su propósito divino para nuestras vidas. Esto es una realidad. Hay una frase de San Francisco de Asís que decía: luchemos por alcanzar la serenidad para aceptar las cosas inevitables, valor para cambiar las cosas que no podemos y sabiduría para distinguir unas de otras. Vamos a ver un testimonio de un joven tejano de 17 años. Él tuvo un accidente de buceo deportivo y se rompió el cuello. Quedó cuadraplégico. Pero él dijo estas palabras, dijo: me rompí el cuello, pero eso no me rompió a mí. De 17 años este joven. En la actualidad dice: estoy incapacitado y esta incapacidad permanecerá aparentemente para siempre, pero no abandono mis estudios por causa de esta incapacidad. Quiero ayudar a otras personas. Quiero ser psicólogo para ayudar a otras personas. Sé que mi sufrimiento añadirá una contribución esencial a mi capacidad para entender y ayudar a las personas. 3 años después, fui invitado a dar una conferencia por Viktor Frankl en el tercer Congreso Mundial de Logoterapia, que tuvo lugar en una universidad en Alemania. El tema y el título de su conferencia fue El desafiante poder del espíritu humano. Y cuando terminó su conferencia dijo: ese soy yo. ¿Qué les parece este testimonio de este joven de 17 años que tuvo la libertad y tomó la decisión de que esa incapacidad o esas circunstancias no iban a frenar su propósito en la vida? Él encontró ese propósito supremo de poder servir a los demás, de poder ayudar a los demás. Me imagino que fue muy impactante la noticia cuando se dio cuenta de que no iba a poder caminar ni moverse, que quedó cuadraplégico. Sin embargo, él tomó una decisión, fue libre para elegir en medio de esas circunstancias tan difíciles y tuvo una buena decisión. También tenemos otro testimonio de Viktor Frankl. Él fue un judío austriaco, neurólogo, psiquiatra y padre de la logoterapia. Nació en 1905. Sus papás decían de él que era un pensador. Desde pequeño notaban esa cualidad en él, que era un pensador. A los 16 años dio su primera conferencia pública sobre el sentido de la vida. Y decía: lo que nos hace únicos es el espíritu humano. En 1930 se graduó de médico y estudió neurología y psiquiatría. Y en 1942 fue prisionero durante 3 años de los nazis. Él, su padre, su mamá, su hermano fueron llevados a los campos de concentración y él tuvo la experiencia de ver cómo su mamá
moría en las cámaras de gas. Estuvo prisionero durante 3 años y en esos 3 años él aprendió muchísimo acerca de que en medio del sufrimiento y en medio de cualquier circunstancia uno es libre para elegir, encontrar y hacer y cumplir el propósito supremo en medio de esas circunstancias. En medio del sufrimiento, él encontró un propósito para ese sufrimiento y pudo salir adelante. Él, como médico también, en un momento cuando estaba preso, él pudo ayudar a otros presos que estaban allí. Y él encontró el sentido de su vida en esos momentos de poder sobrevivir y ayudar a los demás en medio de esa tremenda realidad, de esas tremendas circunstancias en su vida. Él, como pudo, en pedacitos de papel, en lo que se podía, él anotaba desde su punto de vista científico, anotó muchas cosas que al salir de prisión, él pudo escribir el libro que es más nombrado, más leído actualmente, y es El hombre en busca del sentido. A los 40 años, él fue liberado y también tuvo la experiencia muy triste de que tenía 9 meses de haberse casado con su primera esposa y también su esposa falleció en estos campos de concentración. Y él, cuando salió libre, publicó este libro, como les decía, de El hombre en busca del sentido, y también tuvo varios meses en donde él trabajó sobre todo lo que vivió y pudo sanar de todas estas experiencias dolorosas. Y publicó más de 32 libros. Él se volvió a casar y también dio clases en diferentes universidades, dio conferencias. Y el 2 de septiembre de 1997, a los 92 años, murió en paz, dejando un gran legado. Él mencionaba a Dios y decía que Dios tenía un propósito supremo, un sentido supremo para la vida de cada uno, y cada uno tendría que encontrar ese propósito supremo. Él experimentó esta realidad de que en medio del sufrimiento el hombre puede elegir qué actitud va a tomar ante el sufrimiento. Y es un gran ejemplo, hermanos, les invito que puedan ustedes seguir viendo la biografía de Víctor Frank. También está el audiolibro que puede uno escuchar, porque es un testimonio muy profundo, muy real de lo que puede suceder en la vida de una persona cuando decide y toma esa decisión de, en medio de las circunstancias, encontrar su propósito divino, su propósito eterno. Y nosotros tenemos la palabra de Dios, y vamos a ver más adelante cómo en la palabra de Dios, en Primera de Pedro, está claramente esta base de la cual habla este autor, de cómo en medio del sufrimiento nosotros podemos elegir encontrar el propósito divino y tener esa esperanza. Él decía, cuando le entrevistaron, porque le preguntaban qué pasaba cuando la persona estaba muy desesperanzada, que tenía mucha desesperanza, inclusive muchas personas que llegan al límite de sus vidas y se llegan a suicidar o están en esa depresión tan profunda, es porque han perdido la esperanza. Y decía la entrevistadora que cómo podía él definir o qué podía decir acerca de este tema. Y él dijo, lo puedo resumir en una fórmula matemática. Y decía, desesperanza, o sea, la D, igual a sufrimiento menos propósito. Sufrimiento menos propósito. ¿Y cuál sería la esperanza entonces? Esperanza igual a sufrimiento con propósito. Hermanos,
es tan emocionante ver cómo nosotros tenemos todas las respuestas en la palabra de Dios, como en Dios mismo, Dios nos da la respuesta y nos enseña a vivir y a encontrar un propósito en medio de cualquier circunstancia. Ahorita estamos viviendo 4 tipos de crisis: la crisis pues de sanidad, de enfermedad, la crisis que estamos experimentando ahora, también la económica, también la social, también la del medio ambiente. Estamos en un tiempo bastante difícil, sin embargo nosotros podemos encontrar el sentido de nuestra vida en medio de estos tiempos tan difíciles. El punto es no permitir que nada ni nadie nos desvíe de poner nuestra atención en el Señor y escucharle y saber cuál es nuestro propósito en medio de todas estas crisis. Cuando hay un tiempo de crisis es un tiempo de cambio, es un tiempo de adaptar, de examinar, de descubrir muchas cosas que quizás estaban muy guardadas en el interior de nuestro ser. Y en medio de estas crisis, con la ayuda y el poder de Dios en nuestras vidas, podemos hacer cambios muy sorprendentes y muy beneficiosos para nosotros y para los seres que nos rodean. Vamos a ver también otro testimonio, el testimonio de Johnny. Johnny era cristiana y también me parece que a los 17 años tuvo un accidente. Ella se echó un clavado y chocó contra una roca y quedó también cuadraplégica. Ella comenta que fueron tiempos muy dolorosos cuando estaba siendo tratada, cuando estaban tratando de salvarle la vida y también pues de sanar, de curar todo lo más que se podía. Pero ella comenta que cuando sale del hospital se va a la casa de su hermana y que de repente ven en la tele que anunciado que estaba Kathryn Kuhlman, iba a estar en un lugar dando una predicación y entonces se alistaron, fueron allí y ella con esa emoción y con ese entusiasmo de pedir a Dios que la sanara. Sin embargo, pues su experiencia fue que Dios no la sanó. Esto le entristeció mucho y a través de poder ver que no podía caminar, de que estaba cuadraplégica y de todo lo que estaba ella viviendo, dice que entró como en una actitud muy triste de amargura, de resentimiento, de dolor, pero dice que a pesar de que estaba así como también resentida con Dios porque no la había sanado, porque no la ayudaba, porque había permitido lo que había permitido, dice que cuando se quedaba en su recámara le venían desde su interior alabanzas a su mente y hablaba de su refugio que era el Señor, de quién era el Señor, y esto le animaba un poco. Sin embargo, tuvo batallas muy fuertes en su mente hasta que fue comprendiendo poco a poco el propósito o el sentido supremo de su vida bajo esas circunstancias. Fue paulatinamente que fue descubriendo. Dice que ella se levantaba, bueno, la levantaban porque no podía moverse, tenía toda una rutina, su hermana le ayudaba, le hacía ejercicios, la ponía sobre una silla de ruedas y luego le ponía un atril grande y una Biblia grande y entonces ahí con un palillo en la boca ella se ayudaba para cambiar las páginas en la Biblia y así era como ella estudiaba la palabra de Dios. Y tuvo bastantes batallas. ¿En dónde? En su mente. Imagínense ustedes su condición, su situación. Y ella encontró el propósito de Dios a través del sufrimiento. Ella encontró que Dios transformaría su vida, su carácter, y que ayudaría a mucha gente y predicaría en todas las formas posibles. Ella ha alcanzado muchísimas personas a través de su vida, a través de su predicación, a través de compartir con otras personas. Y tuvo la bendición de que se casó
Y también pues no fue fácil, su vida no ha sido fácil. Cuando la escuché tenía 46 años experimentando dolor, un dolor constante en su cuerpo, mucho dolor. También ella tuvo que luchar contra un cáncer y tenía 46 años de estar sufriendo todo esto. O sea, 46 años más los 17 que fue cuando sucedió el accidente. Entonces imagínense la edad que tenía cuando la escuché. Esto fue en el 2014 que dio su conferencia y se ve una persona muy honesta, muy transparente, pero muy confiada en el Señor. Ella se casó y un día su esposo le dijo: ya no puedo más, me siento atrapado con esta carga, ya no puedo más. Y ella le contestó: pero si sabías cuando nos casamos que esta iba a ser tu vida, ¿qué esperabas? ¿Casarte con una cuadraplégica? Después de que dijo, y la forma como lo dijo, se arrepintió y le dijo: perdóname, perdóname, esa no soy yo. Pero luego dijo: sí, esa soy yo. Lo que pasa es que a través del sufrimiento y a través de estas circunstancias está surgiendo y surgiendo quién verdaderamente soy yo. Y lo que estaba haciendo el Señor es transformar en medio del sufrimiento su carácter, su vida. Y dice, ella comenta que a pesar del sufrimiento y a pesar de esas situaciones, los momentos más dulces que ella ha tenido es cuando ha estado en comunión con el Señor. Dice que eso es como alumbra su vida, como es otra experiencia, a pesar del sufrimiento y a pesar de todo. Y dice que el sufrimiento y todo es como salpicaduras del infierno, de tanto dolor, de tanto sufrimiento y de ver a tantas personas en situaciones semejantes. Pero que un día después de la quimioterapia estaba hablando con su esposo y le decía, estaban comentando, es que este sufrimiento y todo son como salpicaduras del infierno, del sufrimiento. Y entonces le dice su esposo a ella, ¿y cuáles serían las salpicaduras del cielo? Cuando todo va bien, cuando las cuentas están pagadas, cuando no tienes dolor. ¿Cuándo es? Y dice, no, cuando es esas salpicaduras celestiales del cielo es cuando Jesús es el centro de tu vida, cuando tienes esos momentos especiales con el Señor Jesús, con Dios. Después pasó un tiempo y hubo una segunda vez en donde su esposo igual le dijo, ya no puedo más, me siento atrapado. Y ella le contestó, lo entiendo, sé que no es fácil, yo creo que yo sentiría lo mismo si estuviera en tu lugar, pero de ahora en adelante te voy a dar ánimo, te voy a echar porras y juntos lo vamos a lograr con la ayuda del Señor. Y juntos oraron en ese momento y le pidieron al Señor que los ayudara a vivir en esa situación en la que estaban viviendo. Y el Señor lo hizo, y el Señor lo hizo. Es impresionante el poder de nuestro Dios que se manifiesta en nuestras debilidades o en medio del sufrimiento o en medio de las crisis. Nosotros tenemos un acceso directo al Padre para encontrar esa ayuda, ese oportuno socorro en medio de cualquier situación, de cualquier crisis, de cualquier sufrimiento, de cualquier dolor. No sabemos por dónde tengamos que pasar cada uno de nosotros, pero no olvidemos que en todos los momentos de nuestra vida Dios está con nosotros. Su Santo Espíritu que mora en nuestro espíritu está ahí para ayudarnos y enseñarnos y guiarnos a toda la verdad, para ayudarnos a salir adelante. Y claro que sí, veremos su gloria de muchas maneras. A veces pensamos que ver la gloria de Dios manifestada debe de ser de una manera, pero yo puedo ver en la vida y el testimonio de esta mujer la gloria de Dios manifestada, porque ella dice que cuando le hacen entrevistas, uno de sus versículos predilectos, y los menciona mucho, es de Filipenses, cuando dice, nada hagan por
por contienda ni quejándose, sino con buena actitud. Y ella lo ha logrado con la ayuda del Señor. Así es que también les invito a que vean el testimonio de Johnny, porque va a edificar muchísimo sus vidas. Y nacer de nuevo, hermanos, nacer de nuevo implica que somos hijos de Dios, que su Santo Espíritu está morando en nuestro espíritu. Y otra parte muy importante es que podemos ahora hacer la voluntad de Dios conscientemente, bajo la dirección y la guía del Espíritu Santo. La voluntad de Dios es cumplir el propósito que Él tiene para cada uno de nosotros. En Efesios 6:10 nos dice claramente, Efesios 2:10, que Él está haciendo una obra maestra en cada uno de nosotros. Una obra maestra. Y que Él ha preparado obras para que nosotros andemos en esas obras. Entonces, nuestro propósito es encontrar esas obras y buscar hacer la voluntad de Dios y empezar a hacerla con todo nuestro ser. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Podríamos decir de manera general, pues predicar la buena noticia. Y aquí vemos a Johnny bajo estas circunstancias que no la han detenido para que ella predique la buena noticia de la salvación que el Señor nos otorga a través de la obra y el sacrificio del Señor Jesús, y también ser transformados en nuestro ser interior, ser transformados en nuestro carácter, porque lo que se va a ir al cielo cuando muramos, este cuerpo se va a quedar aquí, pero lo que se va a ir con el Señor es nuestra alma y es nuestro carácter. Todo lo que Dios está haciendo y formando, esa obra maestra que Dios está haciendo en nuestro interior, va a durar por toda la eternidad. Somos eternos, tenemos vida eterna, vida eterna. Y vamos a leer en Primera de Pedro, por favor, 5b al 11. Primera de Pedro, del 5b al versículo 11. Dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Así que humíllense ante el gran poder de Dios, y a su debido tiempo Él los levantará con honor. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. Estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. En su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre un fundamento sólido. A Él sea todo el poder para siempre. Amén. Esta es la experiencia de Pedro. Él, sabemos que estuvo con Jesús, pero luego tuvo la experiencia de estar en Cristo, porque Cristo estaba morando en su corazón. Tuvo esa experiencia grandiosa. Él fue lleno del Espíritu Santo y sabemos cómo dio ese sermón tan impactante, tan ungido, tan impresionante. Él, a pesar de que negó al Señor Jesús y que en una ocasión el Señor le dice: vete delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque pones la mira en las cosas de los hombres, sino en las cosas de Dios. O ves las cosas desde la perspectiva del hombre y no desde la perspectiva de Dios. Estaba diciendo que en ese momento Pedro estaba bajo la inspiración del enemigo, con esas ideas, con esa percepción
de las cosas. No vayas a sufrir, Señor, no, que nada de eso te pase. Y después el mismo Pedro habla del sufrimiento como que es una bendición, es parte de la gracia de Dios. Y sabemos por qué. Porque después de que hayamos sufrido un poco de tiempo, dice, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalecerá, nos restaurará, nos sostendrá y nos va a poner sobre un fundamento sólido. También cuando el Señor Jesús le dice a Pedro que Satanás lo había pedido para zarandearlo como a trigo, y dice, yo he rogado que tu fe no falle. Y después de que hayas pasado por eso, vas a regresar y vas a confirmar a tus hermanos. Y todo esto se cumplió. Fue una experiencia bastante dolorosa para Pedro, que amando a su Señor, pues lo dijo que no lo conocía. Sin embargo, se arrepintió y sin embargo, el Señor lo afirmó, lo estableció sobre un fundamento sólido. Le cambió el nombre a Pedro y le dijo, tú eres Petros, o sea, piedra o roca. Y le llevó bastantes años a Pedro llegar a conformarse a ese nuevo nombre de Pedro. Y él hablaba en Primera de Pedro sobre las rocas o sobre las piedras vivas que somos cada uno de nosotros. Él tuvo una experiencia tan grandiosa, tan fuerte, tan increíble, y vemos los resultados. Y es lo que nos pasa cuando hay sufrimiento, cuando hay situaciones difíciles, cuando nosotros ponemos nuestra mirada en el Señor, cuando nos aferramos a Él, nos fortalecemos en Él, vamos a salir adelante más fortalecidos, vamos a sentir y a vivir la gloria del Señor en nuestras vidas por la transformación que Dios está haciendo en nuestro interior. O sea que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Pero es muy importante tener esa actitud humilde. Es necesario humillarnos ante el gran poder de Dios. Es saber quién es Dios y quiénes somos nosotros. También nos dice que llevemos a Él todo lo que nos preocupa, las ansiedades las llevemos a Él, porque Él cuida de cada uno de nosotros. También nos dice, estén alertas, cuídense de su gran enemigo, el diablo. Anda como león rugiente buscando a quien devorar, pero manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Qué grandes dos lecciones él aprendió. Que nos mantengamos firmes contra él, así como él aprendió, y que seamos fuertes en nuestra fe en el Señor. Vamos a ver en Efesios 6, por favor, acerca de cómo vamos a poder resistir al diablo. Y en Efesios 6 da Pablo el consejo último. 6:10 dice, una palabra final, sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. ¿Cómo nos vamos a poder mantener firmes? ¿Cómo podemos estar fortaleciéndonos en el Señor? Solamente a través de tener una actitud humilde y de acercarnos al Señor y de estar unidos con Él, conscientemente fortalecidos con Él, aprendiendo de Él, estando en esa comunión especial con Él, sabiendo quién es Él y quiénes somos nosotros. Él nos dijo claramente en Efesios 1 y 2 que como estamos unidos a Cristo, todas las bendiciones y todo lo que esto implica, el estar en Cristo, Él nos ha dado poder y nos ha dado autoridad sobre toda obra del diablo, sobre todo principado, potestad y sobre todos los demonios, porque Cristo es la cabeza y Él está por encima de todo. Y nosotros somos parte de su cuerpo, somos nosotros parte de su familia y Él nos ha dado poder y autoridad para vencer al diablo. Y esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el diablo va a venir con sus maquinaciones, sus acechanzas, sus estrategias para hacernos dudar. Su meta es hacernos dudar de quiénes somos en el Señor y quién es el Señor
para nosotros. Dice, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y oren también por mí, pidiéndole a Dios que me dé las palabras adecuadas para poder explicar con valor su misterioso plan, que la buena noticia es para judíos y gentiles. Por igual, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Así que pidan en oración que yo siga hablando de él con valentía como debo hacerlo. Entonces, nosotros tenemos que conocer la verdad. El Señor no nos ha dejado solos. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la verdad y nos ha dado su Espíritu. Y el Espíritu de Dios, eso está en Juan 14, 17 y en Juan 16, 13, dice, es el Espíritu de verdad. Ese Espíritu de verdad nos va a guiar a toda verdad. La batalla principal está en nuestra mente. Y ahí es donde se libran las grandes batallas entre la verdad y la mentira, porque las armas del diablo que utiliza son el engaño, es la acusación y también es la tentación. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos a la verdad, tenemos que estudiar, conocer, meditar, buscar y depender absolutamente de la guía del Espíritu Santo en todas las cosas y en todo lo que hagamos y también en nuestra oración. El yelmo de la salvación ya lo tenemos y la coraza de justicia ya nos justificó el Señor. Ya tenemos las sandalias del apresto del Evangelio de la paz, el escudo de la fe ya lo tenemos y la espada que es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, el rema de Dios dado a nosotros para poder enfrentar la batalla que estemos enfrentando. Dios nos ha capacitado, nos ha fortalecido. Creamos la verdad, creamos a Dios, creamos en Él y fortalezcámonos en Él. Estemos firmes sabiendo que tenemos un propósito eterno que cumplir y que nada ni nadie nos va a poder impedir que nosotros avancemos hacia la meta, que es hacer la voluntad de Dios en todo momento y en todo tiempo y poniendo la mirada en el Señor Jesús. Y sigamos adelante confiando totalmente en Él. Y cuando te sientes desanimado, triste, podemos ir con Él para buscar esa ayuda pronta, para buscar esa revelación si te sientes perdido, no sabes por dónde ir. El Espíritu de Dios que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo Espíritu que mora en cada uno de los hijos de Dios. Y si tú eres hijo de Dios, tú puedes salir adelante y estar firme ante las acechanzas del enemigo y salir vencedor. Hermanos, yo les invito a que sigamos estudiando y escudriñando la palabra, a que podamos leer Efesios, toda la carta de Efesios, para que podamos entender todo lo que Dios nos ha concedido y cómo se libran las batallas verdaderamente espirituales. Y que Dios está con nosotros para ayudarnos en todo momento. Entonces, hermanos, las circunstancias ya no te van a poder detener de que tú cumplas y yo cumplamos la voluntad de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, los fortalezca, los anime. Ánimo, hermanos, todo está bajo control. Y vamos a orar para que el Señor nos fortalezca a todos.
Padre mío, te damos las gracias por tu presencia, por tu amor. Te damos gracias por tu verdad. Gracias por tu Santo Espíritu que está en nosotros. Gracias por la fortaleza que nos das, porque en medio de cualquier circunstancia y situación, tú estás con nosotros. Ayúdanos a vencer al enemigo, Señor, porque el diablo es un ser creado por ti, ya está vencido. Él no es omnipresente ni omnipotente, Él ya está vencido. Y tú has vencido, Señor Jesús, al enemigo en la cruz del Calvario. Muchas gracias por la autoridad y el poder que nos das en tu nombre. Y queremos ejercerlo como conviene. Y queremos humillarnos delante de ti, Señor, de tu mano poderosa. Gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Qué hermoso el mensaje del día de hoy, ¿verdad, hermanos? Y qué experiencia de vida los dos testimonios que pudimos ver en el mensaje. Sin duda alguna nos retan a poder ver las circunstancias y enfrentarlas de la mejor manera. Y tomados de la mano de Dios, mucho mejor. Vamos a poder vencer cualquier circunstancia. Y bueno, ya para finalizar me gustaría comentarles algunos anuncios. Si ustedes gustan unirse a los grupos de estudio que tenemos en la iglesia vía Zoom o vía Skype, lo pueden hacer. Más adelante van a salir los anuncios con todos los datos posibles. Tenemos grupo de varones, de mujeres, de jóvenes, matrimonio y unos estudios bíblicos los sábados que están muy interesantes y van a empezar con Segunda de Pedro, no se lo pueden perder. Ahí pónganle en su agenda para que pueda unirse a cada uno de estos grupos. También les queremos agradecer por todos los donativos y el apoyo que nos han dado en el tema de las despensas, pues hemos podido alcanzar a varias familias en necesidad. Les animo a que sigan apoyando en esta iniciativa de las despensas. Se pueden comunicar con nuestro hermano Jorge y nuestra hermana Polita y con ellos nos pondremos de acuerdo para poder hacer llegar la ayuda o recoger la ayuda. Les agradecemos de verdad mucho, hermanos. Y bueno, hermanos, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Les quiero decir que los queremos mucho, los extrañamos muchísimo y esperamos que ya pronto podamos vernos en persona como lo hacíamos antes con el cafecito y la buena plática y sobre todo el servicio en la iglesia. Pero mientras tanto tenemos que tener paciencia y tenemos que seguir cuidándonos para que pronto podamos hacerlo. Les queremos mucho, un abrazo nuevamente, cuídense mucho, hermanos, y nos vemos el siguiente domingo.